¿Te imaginas vivir una vida en la que no puedas matar ni una hormiga? Ni pisarla por accidente, ni arrancar una hoja, ni siquiera hervir agua sin tomar precauciones por si hay algún ser vivo dentro. Para la mayoría eso suena imposible, pero para millones de personas en la India eso es una elección diaria. Una elección que nace de una fe milenaria, el jainismo. Pocas religiones han llevado la ética a niveles tan extremos. No se trata solo de no hacer daño a otros humanos. Se trata de no dañar nada que esté vivo. Literalmente nada. Esa es la esencia de su principio central. Ahimsa, la no violencia total. ¿Y sabes qué? No es solo una idea bonita. Es una práctica real, diaria, llevada al extremo. Desde cómo se camina hasta cómo se respira. Algunos monjes jainistas barren el suelo frente a cada paso que dan para no pisar a ningún insecto. Otros usan una tela sobre la boca para evitar tragar, por accidente, a un organismo microscópico. En un mundo en el que la violencia se ha normalizado en las noticias, en el entretenimiento, incluso en nuestro lenguaje, el jainismo parece venir de otro planeta. Pero está aquí. Ha estado aquí desde hace más de 2000 años. Y aunque muchos ni siquiera han escuchado su nombre, su influencia es más profunda de lo que imaginamos. Mahatma Gandhi, por ejemplo, encontró en el jainismo las raíces del pensamiento de resistencia no violenta que después cambiaría la historia del siglo XX. Pero esa es solo la punta del iceberg. Este video es un viaje hacia una filosofía que rompe esquemas. Vamos a descubrir quiénes son los jainistas, cómo viven, qué creen y por qué han apostado por una ética que no hace concesiones. Una ética que a veces incomoda, que parece imposible, pero que también puede inspirar. Vamos a explorar su origen, su evolución, sus desafíos y, sobre todo, su mensaje. ¿Podría una religión tan estricta sobrevivir en el siglo XXI? ¿Puede un estilo de vida tan radical coexistir con la tecnología, las ciudades, las prisas, los alimentos procesados, la vida moderna en general? ¿Qué sentido tiene negarse a dañar una bacteria cuando a diario estamos rodeados de sistemas que depredan el planeta? Y sin embargo, ahí están, vistiéndose de blanco, caminando descalzos, comiendo solo lo necesario, hablando poco y escuchando más. Ahí están, en silencio, resistiendo sin violencia. Porque quizás lo más provocador del jainismo no es lo que pide, sino lo que revela sobre nosotros mismos, sobre cómo tratamos a los demás, sobre cómo tratamos a los más pequeños, a los más invisibles, sobre cuánto valoramos la vida, incluso la vida que no se parece a la nuestra. Esta no es una religión que quiera conquistarte. No tiene dioses que castigan ni promesas de paraísos espectaculares. Tiene, en cambio, una regla simple y poderosa. Vive sin causar daño. ¿Demasiado idealista? Tal vez, pero hay algo profundamente valiente en vivir con ese compromiso. Y tal vez, solo tal vez, esta religión que evita incluso matar bacterias tenga algo importante que enseñarnos en un siglo donde la violencia ya ni sorprende. Así que, abre tu mente, pon pausa al juicio y prepárate para conocer lo que podría ser la religión más pacífica del mundo. Orígenes del jainismo. Para entender el jainismo, no basta con mirar sus prácticas actuales. Hay que viajar atrás en el tiempo, a una época en la que la India era un crisol espiritual en ebullición. Hace más de 2500 años, en una región que hoy corresponde al noreste del subcontinente indio, surgieron movimientos filosóficos que cambiarían el curso de la historia. Uno de ellos fue el jainismo. El personaje central de esta historia se llama Mahavira. No fue el fundador del jainismo, como muchos creen, fue su gran reformador. Según la tradición, fue el 24º Tirthankara, una figura espiritual que alcanza la iluminación y guía a otros en el camino. Nació alrededor del año 599 después de Cristo. En una familia noble, y su vida dio un giro radical cuando renunció a todas sus posesiones y privilegios para buscar la verdad interior. Durante años vivió como una asceta extremo. Ayunó, caminó desnudo,
Soportó el frío, el calor, la indiferencia y el rechazo. Pero también observó cómo cada ser sufría a su manera, cómo incluso un pequeño insecto luchaba por sobrevivir. Y fue en ese proceso que comprendió que todo está interconectado, que el sufrimiento es universal y que la única manera de liberarse del ciclo de nacimiento y muerte es a través de la no violencia total. Así, Mahavira articuló una ética rigurosa que no dejaba espacio para el daño. Pero el jainismo no nació solo. En esos siglos, otras corrientes también emergían. El budismo, con Siddhartha Gautama. El hinduismo, reformándose desde dentro. Era una época de búsqueda profunda. La diferencia es que mientras el budismo buscaba el equilibrio y el camino medio, el jainismo apostó por la austeridad absoluta y una disciplina moral implacable. Mahavira enseñó durante más de 30 años y atrajo a miles de seguidores. Sus discursos eran orales, llenos de metáforas, accesibles pero profundos. No hablaba en sánscrito, el idioma de las élites, sino en lenguas comunes, porque su mensaje era para todos. Al morir, dejó una comunidad consolidada, con reglas claras y una misión: vivir sin dañar. El jainismo se organizó rápidamente. Se dividieron en monjes y laicos. Los monjes adoptaban votos extremos: celibato, renuncia total a la propiedad, vida nómada. Los laicos, por su parte, seguían principios similares pero adaptados a una vida familiar. Así, se creó una estructura que permitía que la religión sobreviviera sin necesidad de templos ostentosos ni conversiones masivas. Y pese a que los jainistas no creían en un Dios creador, desarrollaron un sistema espiritual complejo, centrado en el alma individual. Cada alma, decían, es divina por naturaleza, pero está cubierta por el karma, como polvo sobre un espejo. Solo con conducta impecable puede limpiarse y alcanzar su estado puro. Esta visión profundamente introspectiva marcó una diferencia clave con otras religiones. Pero a pesar de su humildad, el impacto cultural del jainismo fue inmenso. Inspiró literatura, arte, arquitectura y sobre todo ética. A lo largo de los siglos, los jainistas construyeron templos espectaculares, como los de Ranakpur y Shatrunjaya, tallados con un detalle tan fino que pareciera hecho por seres que nunca querían dañar ni la piedra. No lo hacían por ostentación, sino como actos de devoción, como pruebas físicas de una espiritualidad que no necesitaba palabras. Y hay otro detalle que no se suele contar. El jainismo fue uno de los primeros movimientos religiosos en desafiar el sistema de castas. Aunque no lo abolió por completo, promovía la igualdad espiritual. Según su visión, cualquier alma, sin importar su nacimiento, puede alcanzar la iluminación si sigue el camino de la no violencia y la disciplina. Esto lo hizo accesible a comunidades que habían sido marginadas durante siglos. A diferencia de muchas otras religiones, el jainismo no se expandió con guerras ni conquistas. No tiene una historia de cruzadas ni de imposición. Se mantuvo como una corriente discreta, profunda, a veces incomprendida, pero siempre coherente. En cada época enfrentó el mismo dilema: ¿cómo vivir en el mundo sin dañarlo? Y en lugar de adaptarse al mundo, propuso que el mundo se adaptara a una ética más alta. Hoy, al mirar hacia atrás, es sorprendente ver cómo una filosofía tan antigua logró mantenerse viva sin cambiar su esencia. En un mundo donde muchas ideologías se han diluido o distorsionado, el jainismo sigue firme en sus raíces. Porque más que una religión, es un compromiso radical con la vida, con toda la vida. Ahimsa, la no violencia absoluta. Una sola palabra, 5 letras y un concepto que ha desafiado la lógica humana durante siglos. Traducida simplemente como no violencia, ahimsa en el jainismo va mucho más allá de evitar peleas o conflictos. Es una forma total de respeto a la vida. No se limita a lo que haces con las manos. Incluye lo que piensas, lo que dices, lo que consumes, lo que toleras, incluso lo que permites en silencio. En su forma más pura, ahimsa significa no causar daño en ningún nivel, a ningún ser vivo, en ningún momento,
No solo a humanos, no solo a animales grandes, también a los pequeños, a los invisibles, a los que no tienen voz, a los que no vemos pero están ahí. Para los jainistas, toda forma de vida tiene alma, y cada alma es valiosa. Esto cambia por completo la forma de vivir. No es una filosofía de sofá, es una ética de acción continua. Comer, por ejemplo, no es solo una necesidad biológica, es una decisión moral. La mayoría de los jainistas siguen una dieta vegetariana estricta, pero muchos van más allá. Evitan comer raíces como cebollas o ajos, porque arrancarlas mata a toda la planta y a los seres que viven en el suelo. Algunos incluso filtran el agua que beben para no ingerir accidentalmente seres microscópicos. Monjes y monjas jainistas llevan esta práctica al extremo. Caminan descalzos para evitar aplastar insectos. Barren el suelo frente a cada paso. Cubren su boca con un paño fino para evitar inhalar seres vivos del aire. No usan vehículos, no cocinan, no encienden fuego. No por tradición, sino por coherencia. Porque cada acción tiene un efecto, y su objetivo es reducir el sufrimiento en todas sus formas, incluso las que otros consideran insignificantes. Este nivel de conciencia constante puede parecer extremo. Para muchos, es imposible imaginar vivir así. Pero en el jainismo, esto no es exageración, es coherencia. Ahimsa no es un principio ideal, es una práctica diaria, una disciplina. Es tener presente, a cada segundo, que cada ser desea vivir tanto como tú, que el derecho a la vida no depende del tamaño, de la inteligencia, del uso que nos sirva. Depende simplemente de estar vivo. ¿Y cómo se aplica Ahimsa más allá del cuerpo? Los jainistas creen que la violencia no empieza con las manos, empieza con la mente. El odio, la envidia, el desprecio son formas de violencia sutil que contaminan el alma. Por eso, meditan. Por eso practican el silencio. No como castigo, lo hacen como herramienta de purificación, porque una mente en calma es menos propensa a dañar. Incluso la verdad puede ser violenta. Si se dice con rabia, si hiere innecesariamente, si se usa como arma, deja de ser verdad útil. Por eso, el jainismo enseña a hablar con intención, a escuchar con empatía, a pensar antes de abrir la boca. Ahimsa no es debilidad, es disciplina. Y es una disciplina que comienza adentro. También está presente en las profesiones. Un jainista devoto evitaría trabajos que impliquen violencia directa o indirecta. No solo serían incompatibles los oficios militares o la caza, también industrias que destruyen el medio ambiente, que explotan a otros seres o que generan daño estructural. Este principio ha llevado a muchos jainistas a desarrollar una economía ética. Negocios que respetan la vida, que buscan el bien común. Hoy muchas familias jainistas son reconocidas por su riqueza y por su integridad. Y aquí surge una paradoja fascinante. Una religión que predica la renuncia ha creado comunidades económicamente prósperas. ¿Cómo es posible? Porque esa ética de no daño se traduce también en responsabilidad, en fiabilidad, en transparencia, en una visión a largo plazo. Mientras otros destruyen para crecer rápido, ellos cuidan para crecer con raíz. Pero Ahimsa no es solo una regla de oro espiritual, es también una revolución silenciosa. Gandhi, influenciado profundamente por el jainismo, adaptó este principio a la política. Su lucha por la independencia de la India no se basó en armas ni venganza, sino en desobediencia civil y resistencia pacífica. Y esa forma de lucha cambió el curso de la historia moderna. Hoy, en pleno siglo XXI, el mundo empieza a mirar de nuevo hacia Ahimsa. En el auge del veganismo, del activismo ambiental, de los derechos de los animales, hay ecos del jainismo por todas partes. No siempre se reconoce su origen, pero su semilla está presente. En cada persona que decide consumir menos, en cada empresa que cambia su modelo, en cada acto de compasión, hay un rastro de esa ética milenaria. Y sin embargo, practicar Ahimsa en su forma más pura sigue siendo un desafío colosal. ¿Cómo vivir sin dañar cuando casi todo en nuestra sociedad moderna implica daño?
¿Cómo aplicar ese principio en un mundo hiperconectado, hiperindustrializado, hiperrápido? Los jainistas no pretenden tener todas las respuestas, pero su ejemplo es un recordatorio potente. Podemos elegir causar menos daño. Podemos vivir con más conciencia. Podemos mirar a los ojos de otro ser y recordar que su vida también importa. Ahimsa no es una meta lejana. Es una práctica imperfecta pero constante. Es tropezar, corregir, aprender. Es elegir el respeto incluso cuando nadie está mirando. Y sobre todo, es entender que cada pequeño gesto importa. Cada paso que no pisa, cada palabra que no hiere, cada decisión que cuida, es una victoria silenciosa contra el caos. Porque en un mundo donde la violencia grita, la no violencia susurra, pero susurra cosas poderosas. Y el jainismo, con su milenaria lealtad a la vida, sigue siendo un ejemplo vivo de lo que significa escuchar ese susurro. La vida de un jain. ¿Cómo se ve una vida regida por ahimsa? Más allá de los principios y la teoría, ¿cómo vive realmente alguien que sigue el jainismo? La respuesta es tan fascinante como radical. Ser jainista no es una etiqueta, es una forma de estar en el mundo. Desde cómo se viste hasta cómo se duerme, cada detalle está impregnado de intención. La vida no es una rutina, es una práctica espiritual constante. Empecemos con lo más visible, los monjes y monjas jainistas. Ellos representan el ideal más puro de esta religión. No poseen nada, absolutamente nada. No llevan zapatos, no se bañan con jabón, no cocinan. Caminan descalzos, a menudo completamente desnudos, dependiendo de su secta. Algunos visten solo una tela blanca simple. No por falta de recursos, lo hacen por convicción, porque cada objeto que poseemos, dicen, es una atadura, y cada atadura es una barrera hacia la liberación. No tienen hogar, vagan de pueblo en pueblo, confiando en la hospitalidad de la comunidad. Comen una sola vez al día, lo que se les da. No almacenan comida, no piden platos especiales. Aceptan lo que se les ofrece, siempre que sea vegetariano y sin violencia asociada. Su dieta no es moda ni preferencia, es ética pura. No comen por placer, sino por necesidad. Comen como quien medita. Evitan todo lo que implique dañar. No usan electricidad. No cortan plantas. No cocinan ni hierven agua. Muchos no se lavan con jabón porque sus componentes pueden afectar a seres vivos microscópicos. No se bañan en exceso, no usan transporte moderno, no utilizan herramientas tecnológicas. Su vida entera es un intento de reducir al mínimo su huella sobre el mundo. Pero no todo el jainismo es vida monástica. La gran mayoría de jainistas son laicos, padres, madres, estudiantes, comerciantes. Personas que viven en ciudades, que tienen trabajos, que se enfrentan a la vida moderna. Sin embargo, incluso en ese contexto, aplican con firmeza los principios de su fe. La diferencia está en el grado, no en la dirección. Un jainista laico también sigue una dieta estricta. También evita dañar, aunque no lo lleve al extremo. Muchos se dedican a profesiones éticas, medicina, comercio, enseñanza. Evitan industrias contaminantes, violencia estructural o negocios que puedan causar daño a seres vivos. Sus empresas muchas veces son pequeñas, familiares, cuidadosamente gestionadas para mantener coherencia entre el trabajo y la ética. La compasión se vive como regla, no como excepción. Por ejemplo, muchos hogares jainistas tienen rincones reservados, donde se coloca comida o agua para animales pequeños. Algunos adoptan rutinas de limpieza que evitan dañar insectos. Otros revisan con lupa los ingredientes de productos de higiene, cosméticos o medicamentos para asegurarse de que no impliquen crueldad animal. Las oraciones y la meditación son prácticas diarias. No se trata solo de rezar por fe, es usar el silencio como herramienta, para calmar la mente, para escuchar mejor, para hablar menos y con más intención. Algunos practican ayunos prolongados, no por penitencia, sino como forma de depuración mental y espiritual. Uno de los momentos más importantes del año jainista es el Paryushana, un periodo de reflexión y perdón. Durante esos días,
se intensifica la meditación, el ayuno y el estudio de las Escrituras. Al final, cada persona pide perdón a los demás, incluso por los daños que causó sin querer. No se trata de una disculpa superficial, es una declaración espiritual, una forma de liberar el karma acumulado, de limpiar el alma. Los niños jainistas crecen con estos valores desde pequeños. No se les enseña solo a obedecer, también a reflexionar, a pensar en las consecuencias de sus actos, a cuidar la vida, incluso la que parece insignificante. La educación jainista es menos sobre memorizar dogmas y más sobre vivir con intención. Desde muy jóvenes aprenden que cada elección, por pequeña que sea, tiene un impacto. Esa conciencia temprana moldea el carácter, la ética y la manera de relacionarse con el mundo. La comunidad jainista también es conocida por su generosidad. Aunque su número no es grande en comparación con otras religiones, su impacto es desproporcionado. Han financiado hospitales, escuelas, refugios para animales, campañas de concientización. Muchos templos jainistas funcionan como centros de ayuda social. Dan sin esperar nada a cambio, porque ayudar sin violencia también es parte de la práctica espiritual. Y hay algo más. Los jainistas creen que la meditación más profunda no ocurre solo en el templo o en el silencio. Ocurre en la vida cotidiana, en el mercado, en la calle, en casa. Cuando uno actúa con atención, cuando se mueve sin prisa, cuando cuida sus palabras. Todo eso es meditación. Todo eso es parte del camino. Incluso en las decisiones más cotidianas, como elegir qué comprar o qué ver en televisión, un jainista consciente se detiene y se pregunta, ¿esto genera daño? ¿Esto alimenta la violencia, aunque sea simbólica? ¿Esto me aleja de mi propósito? Y es en esa pausa, en esa reflexión constante, donde vive la esencia del jainismo. No en los rituales, no en los símbolos, sino en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. En ese sentido, la vida de un jainista no es fácil, porque es profundamente consciente. Una vida así no se improvisa, se cultiva, se trabaja cada día, con humildad, porque el objetivo no es ser perfecto, es ser coherente, ser compasivo, ser libre. Y esa libertad no es huir del mundo, es vivir en él sin esclavizar, sin destruir, sin dañar, en un equilibrio casi imposible, pero profundamente hermoso. Desafíos y críticas al jainismo. En un mundo donde todo parece avanzar hacia la velocidad, la eficiencia y la comodidad, ¿tiene espacio una filosofía como el jainismo? ¿Es realista vivir bajo una ética tan estricta en pleno siglo XXI? Aunque admirable, el jainismo también ha sido objeto de críticas, dudas y cuestionamientos, porque no todo lo que suena elevado es fácil de aplicar. Uno de los primeros desafíos es la practicidad. La vida jainista, especialmente la monástica, parece incompatible con la realidad moderna. En un mundo donde necesitamos transporte, tecnología, comunicación constante, ¿cómo funciona una religión que evita incluso usar vehículos o electricidad? Para los monjes jainistas, el aislamiento es una forma de pureza, pero eso también los separa de los problemas del mundo que intentan sanar. ¿Puede una ética ser efectiva si se vive al margen de la sociedad? Incluso para los jainistas laicos, mantener una vida ética es un reto constante. Las cadenas de producción globales hacen casi imposible rastrear si un producto dañó a algún ser vivo. La interconexión digital implica el uso de energía, metales y recursos que muchas veces provienen de procesos contaminantes o explotadores. En ese contexto, el ideal de Ahimsa se enfrenta a una realidad compleja. ¿Dónde está el límite entre la coherencia y la culpa constante? Otra crítica frecuente es su percepción elitista. Aunque el jainismo no exige riqueza, mantener una vida que evita todo tipo de daño puede requerir tiempo, recursos y educación. Por eso, algunas voces argumentan que la práctica jainista es más accesible para quienes ya tienen cubiertas sus necesidades básicas. Para alguien que vive al día, que lucha por sobrevivir, ¿es posible filtrar el agua antes de beberla o evitar caminar por ciertas rutas para no dañar insectos?
Además, la estricta separación entre monjes y laicos genera tensiones internas. La vida monástica es vista como el ideal, el camino más puro, pero solo una pequeña fracción de los jainistas puede o desea vivir así. Esto ha generado debates sobre si el jainismo debería adaptarse más a los tiempos modernos o mantenerse fiel a su raíz austera. Tampoco escapa a las críticas la estructura de género. Aunque existen monjas jainistas, muchas prácticas han sido históricamente dominadas por hombres. Algunas reglas, como las relacionadas con la pureza, han limitado el papel femenino en ciertas sectas. En tiempos donde se discute la equidad de género, incluso dentro de las religiones, esto representa un área de tensión y transformación. Y luego está la paradoja del daño indirecto. El jainismo evita causar daño directo, pero ¿qué ocurre con el daño que no se ve? Por ejemplo, un jainista que evita matar una hormiga, pero contrata a alguien para limpiar su casa con productos tóxicos, ¿es coherente? ¿Hasta qué punto puede alguien controlar todas las consecuencias de sus acciones? Esta crítica no es un ataque, sino un dilema real. La vida moderna está tejida de interdependencias. La perfección moral puede volverse una carga imposible. También se cuestiona si esta ética radical de no violencia puede hacer frente a la injusticia. ¿Qué pasa cuando el silencio no es suficiente? ¿Puede uno luchar contra la opresión sin romper un plato? Aunque Gandhi mostró que sí, no todos los conflictos se resuelven con resistencia pasiva. ¿Cómo actúa un jainista ante el abuso, la explotación o la guerra? ¿Dónde se traza la línea entre compasión y pasividad? Y sin embargo, dentro de estas críticas también surgen respuestas. Muchos jainistas reconocen que la perfección no es el objetivo. El camino espiritual es personal, gradual y lleno de matices. No se trata de cumplir con cada regla al pie de la letra. Lo mejor es vivir con conciencia, de revisar cada día nuestras acciones, de buscar el menor daño posible, incluso si no podemos evitarlo por completo. En la India contemporánea, algunas comunidades jainistas están adaptando su fe a nuevos contextos. Usan tecnología con moderación, apoyan causas sociales, participan en movimientos ecológicos, dialogan con otras religiones. No han perdido su esencia, pero han encontrado formas de aplicar sus valores sin aislarse. Y quizás ese sea el verdadero desafío del jainismo. No convertirse en un museo ético, sino en una ética viva. Una brújula en un mundo lleno de ruido. No para juzgar, sino para inspirar. Para recordarnos que cada acción importa. Que la no violencia no es solo una opción moral, sino una visión profunda del mundo. Puede que no todos podamos seguir el camino jainista, pero sí podemos dejarnos inspirar por su ética, por su compromiso, por su humildad. En un planeta herido, en una sociedad fragmentada, cada acto de no violencia es un acto de sanación. Cada persona que decide vivir con más respeto por la vida se convierte en una chispa de cambio. Y al final, tal vez esa sea la verdadera medida de una religión pacífica. No cuántos milagros promete, sino cuánto bien deja tras de sí. No cuánto exige a los demás, sino cuánto transforma a quien la practica. Así que la próxima vez que escuches hablar del jainismo, tal vez no pienses en él como una religión lejana o extraña. Piénsalo como un recordatorio de que otro modo de vivir es posible, de que la paz no es una meta, sino un camino. Un camino que se recorre con cada paso que no pisa, con cada palabra que no hiere, con cada decisión que honra la vida. Gracias por ver este video. Si te pareció valioso, dale like, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que necesite una dosis de conciencia en su día. Y recuerda, incluso en un mundo ruidoso, la paz siempre empieza en silencio. Hasta pronto.